Buenos días, doctor. Nosotros somos el grupo número 3 y nuestro grupo está conformado por Joel Coronel, Justin Mera, Roselyn Mendoza, Gladys Valencia, Erika Ruiz y quien les habla Melanie Mendoza. Y el día de hoy hablaremos sobre las enfermedades benignas y malignas que afectan al intestino delgado. Para empezar, es importante mencionar que el intestino delgado es uno de los órganos más grandes o la parte más grande que tiene el tubo digestivo. Este mide aproximadamente 5 metros. El intestino delgado tiene la función de transportar agua y de absorber los nutrientes que van a salir del quimo del estómago, gracias a que tiene microvellosidades que le ayudan en esto. Entonces, cualquier patología que afecte al intestino delgado va a alterar estas funciones. Los tumores de tipo benigno son más comunes que los tumores malignos dentro del intestino delgado, como por ejemplo los lipomas, que son tumores del tejido graso del intestino. Las neoplasias, en cambio, son bastante raras, representan el 5% de los tumores. Y bueno, luego tenemos a los tumores malignos, como por ejemplo los adenocarcinomas. Es importante recalcar que cuando se tiene la sospecha de que el paciente tenga algún tumor, el diagnóstico diferencial siempre va a ser bastante amplio, ya que todas estas patologías tienen características bastante parecidas. Es muy raro o muy pocos los tumores que tienen características específicas. Para la realización de esta investigación nos hemos planteado ciertos objetivos. Como objetivo general tenemos el determinar y estudiar la histología de patologías benignas y malignas del intestino delgado. Y para los objetivos específicos, estos los hemos enfocado en las distintas patologías, tanto benignas como malignas, que vamos a investigar. Así, nuestro primer objetivo específico es establecer la histopatología del lipoma submucoso del intestino delgado. Como segundo objetivo específico, la histopatología de la gastroenteritis eosinofílica, también de la diverticulosis del intestino delgado y finalmente el adenocarcinoma del intestino delgado. Y de todas estas enfermedades vamos a explicar su posible diagnóstico y tratamiento correspondiente a cada una de las enfermedades. En este cuadro podemos observar la clasificación de los tumores benignos y malignos del intestino delgado. En esta parte de aquí tenemos a los benignos, o los que generalmente se presentan como benignos: los lipomas, los leiomiomas, los neurofibromas y los fibromas. Ahora, del lado de acá tenemos a los que se presentan como tumores malignos generalmente, como los adenocarcinomas, los linfomas y los sarcomas. Dentro del círculo tenemos aquellos que pueden presentarse como benignos, como también pueden presentarse como malignos, como son los GIST, los carcinoides y los adenomas. Ahora, el GIST y los carcinoides, que están subrayados, son aquellos que se presentan con mayor frecuencia como malignos que como benignos. Y finalmente, los adenomas, que no están subrayados, son aquellos que, aunque pueden presentarse como malignos, generalmente se presentan como tumores benignos. Empezaremos hablando sobre la anatomía del intestino delgado. El intestino delgado puede llegar a medir de 6 a 8 metros de largo y su grosor es menor a 2 milímetros cuando este está distendido por la presencia de comida o de gases, y este grosor puede aumentar cuando este se encuentra vacío. El intestino va a tener 4 capas. Desde la interna hasta la externa tenemos a la submucosa, a la mucosa, la muscular y finalmente la serosa, que es la que lo recubre por fuera. Este intestino va a estar dividido, como podemos ver, en 3 porciones: el duodeno, la primera porción, seguida del yeyunio y finalmente del ilion, y va a estar conectado al estómago por la parte del píloro y finalmente al intestino grueso por la válvula ileocecal, que va a permitir que el contenido del intestino delgado pase al intestino grueso, pero que este no se vaya en sentido contrario. El duodeno con el yeyuno van a estar conectados por un ángulo que se lo conoce como el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal.
Hablaremos de 3 enfermedades benignas del intestino delgado, como son el lipoma submucoso, la gastroenteritis eosinofílica y la diverticulosis, empezando por el lipoma submucoso, la cual es una protuberancia de grasa que va a crecer dentro de la capa submucosa, de ahí el nombre del lipoma submucoso, y este va a protruir hacia el lumen, es decir, hacia la luz del intestino delgado. Usualmente es asintomático y este se va a detectar de forma incidental. La persona puede tener un lipoma submucoso y pues no saberlo. En su histología, este va a presentar nódulos de localización submucosa sin infiltración ni de la mucosa ni de la muscular propia. Aquí en esta imagen vamos a ver cómo en esta parte de aquí tenemos a la mucosa y a la submucosa normales y luego vemos esta gran infiltración de tejido adiposo, de ahí su coloración blanquecina, que va a estar dentro de la capa mucosa, pero como vemos va a estar bien delimitado, no va a haber infiltración ni de la mucosa, ni de la submucosa, ni de la muscular dentro del lipoma. Este sería la luz, en la parte de acá tendremos a la luz, el lumen del intestino, y como podemos ver este va a crecer hacia la luz. Y pues por esta razón puede ser asintomático, pero si crece ya bastante puede llegar a obstruir la luz y entonces ahí presentaría ciertos síntomas. Ahora, para el diagnóstico podemos mandar a hacer una endoscopía, lo cual tiene bastante validez, principalmente antes de cualquier operación quirúrgica para saber que pues no existen este tipo de tumores dentro del intestino, aunque una tomografía computarizada sería el diagnóstico más valioso porque nos permite tener una visión más amplia de el tamaño y pues qué zonas está afectando el lipoma. Como sabemos, igual los tumores benignos tienen un crecimiento limitado, así que mayormente no necesitan de ningún tratamiento, no crecen más que 2 centímetros y no presentan síntomas, entonces una persona puede vivir con un lipoma submucoso y no pasar a mayores. Sin embargo, cuando es que es necesario, se puede hacer una resecación del tumor o ya en casos extremos puede haber una incisión de pues la parte del intestino que se ve afectada con el lipoma. Luego tenemos a la gastroenteritis eosinofílica. Esta va a cursar con síntomas bastante frecuentes como son el dolor abdominal y la diarrea. La gastroenteritis eosinofílica, como su nombre nos lo indica, va a tener presencia de infiltrados eosinófilos. Esto puede ocurrir ya que, como sabemos, los eosinófilos están presentes en las reacciones alérgicas. Así que una de las causas más comunes es una reacción alérgica hacia un alimento que se haya consumido, aunque hay estudios que lo asocian a infecciones por Helicobacter pylori. Ahora, para el diagnóstico de esta enfermedad se utilizan las tomografías abdominopélvicas o el estudio varitado, en donde vamos a evidenciar un estrechamiento nodular y esto es respuesta o es producto de la inflamación. Pero el diagnóstico más valioso se da a través de una endoscopía. ¿Por qué una endoscopía? Bueno, como podemos ver en la foto, en una endoscopia vamos a encontrar ciertos hallazgos como úlceras nodulares y podemos ver hasta pequeños eritemas. La utilidad de la endoscopía se da porque aquí podemos tomar ciertas excepciones para realizar una biopsia, ya que no hay un diagnóstico definitivo hasta que no se dé el estudio histopatológico y se confirme que es una gastroenteritis eosinofílica. Entonces, en la histología vamos a encontrar infiltrados eosinófilos, hiperplasia de las criptas, necrosis de las células epiteliales y atrofia de las vellosidades. Como podemos ver en la imagen, aquí están las criptas hiperplásicas que van a estar rodeadas por gran cantidad de eosinófilos. Podemos ver también aquí la atrofia de las vellosidades de la capa, en este caso mucosa. Pero esta gastroenteritis pueden haber infiltrados en cualquiera de las capas. El tratamiento se divide en tratamiento farmacológico y de higiene alimentaria. Es decir, que como ya lo mencioné, la causa más común es una alergia hacia algún alimento, así que se le pide al paciente que se prive de consumir cierto tipo de alimentos que pueden estar causando esta reacción, esta patología.
Generalmente con esto es suficiente y después de unas semanas el paciente mejora. Pero en caso de que no sea así, pasamos al tratamiento farmacológico en donde podemos recetar corticoides por unas 4 semanas y han habido casos en donde hay una gran mejoría del paciente. Bueno, ahora hablaremos de la diverticulosis. La diverticulosis es una enfermedad que puede ser congénita. En este caso tenemos al divertículo de Meckel, que cuando aparece se encuentra cerca de la válvula ileocecal, o puede ser adquirida. Esto puede ser a causa de la enfermedad de Crohn, puede ser por una tuberculosis o luego de alguna cirugía intestinal. Lo que pasa en una diverticulosis es que la capa mucosa o submucosa del intestino se va a invaginar hacia la muscular y esto va a crear una prolongación que va hacia afuera de la luz del tubo digestivo. A medida que estos divertículos van acercándose al final del intestino delgado, estos van a disminuir de tamaño y de número. Aunque las diverticulosis pueden ser asintomáticas, también hay ciertos casos que presentan síntomas como dolor abdominal intermitente, dispepsia, constipación, diarrea, mala absorción o hemorragia digestiva en los casos más graves. Ahora, los estudios histológicos presentan una invaginación, como dije, de la mucosa y la submucosa. Como podemos ver aquí, esta es la luz del intestino. Y como podemos ver, hay una invaginación de esta que es la capa mucosa sobre o hacia la muscular, creando esta prolongación como en forma de dedo fuera del intestino. También pueden haber, por ejemplo, telangiectasias en las paredes de la muscular y esto puede estar causado por una afectación en las células musculares que permita una mala contracción de la capa muscular, puede ser también por alguna afectación de las terminaciones nerviosas que hay a este nivel y esto hace que aumente la presión intraluminal, es decir, aquí en la luz del intestino y cause que hayan esta invaginación. Ahora, el diagnóstico. Aquí la endoscopía no tiene mucha utilidad ya que no es bastante limitada y no llega hacia los espacios que se quieren analizar, así que se usan las radiografías y las ecografías abdominales para poder visualizar estos divertículos. Ahora, los divertículos son benignos, así que a veces o en la mayoría de los casos no es necesario operarlos, no es necesario tratarlos, una persona puede vivir con divertículos, pero cuando estos divertículos ya son muchos o esto se inflama y ya causa una diverticulitis o la invaginación es tanta que causa una perforación, entonces el tratamiento de elección es la cirugía. Finalmente, la enfermedad maligna que hemos escogido para esta investigación es el adenocarcinoma de intestino delgado. El adenocarcinoma es una neoplasia que se da por la proliferación de las células epiteliales de la mucosa. Como dije en un inicio, las neoplasias son raras, son poco frecuentes, así que este tumor es poco frecuente. Sin embargo, la enfermedad de Crohn representa un factor de riesgo, ya que se ha demostrado que pacientes que padecieron la enfermedad de Crohn años después presentan adenocarcinoma. En cuanto a su histología, podemos encontrar masas fungosas polipoides, ulcerado e infiltrantes. Estas van a tener un patrón como en anillo, un patrón circular, y de hecho este tumor va a tener una muy buena diferenciación, parecido al leiomioma, ya que las células neoplásicas van a ser células cilíndricas altas, y esto, como sabemos, es muy parecido al epitelio del intestino delgado. Para su diagnóstico se van a utilizar diferentes métodos. La colonoscopía es bastante utilizada, pero esta debe siempre ser meticulosa para poder investigar e indagar la afectación, el grado de afectación que tiene este tumor, la localización y pues la gravedad. Ahora, también se utilizan ciertos avances en la endoscopía, como es la píldora endoscópica de intestino delgado,
que representa uno de los diagnósticos más útiles. Sin embargo, no está disponible para todos los países y pues representa un diagnóstico un poco más costoso. El diagnóstico más utilizado es el diagnóstico a base de los síntomas, ya que tanto la colonoscopia como la endoscopia se utilizan más bien para saber la gravedad, el avance del tumor y pues cómo va reaccionando al tratamiento del paciente. Lo malo es que las primeras etapas del adenocarcinoma suelen cursar de manera asintomática. Así que cuando ya empiezan a presentar síntomas los pacientes es cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada o el tumor ha invadido otros órganos, ya que en una fase inicial, hasta el examen físico del abdomen, no va a presentar ninguna masa ni ningún abdomen doloroso. Cuando existen síntomas, estos pueden ser el dolor abdominal y la pérdida de peso, que son los más comunes, pero hay otros síntomas poco frecuentes que también pueden presentarse, como el sangrado, los vómitos, las náuseas y la obstrucción. El tratamiento, cuando es posible, es la cirugía, es decir, la resección total o parcial del tumor y de esta manera evitar que éste siga pues invadiendo las mucosas o haciendo metástasis en otros órganos. Finalmente, a las conclusiones a las que hemos llegado con la realización de este trabajo son en referencia a las patologías que hemos investigado. Como primera conclusión tenemos que los linfomas gastrointestinales son tumores benignos poco frecuentes de origen mesenquimal y que dentro de ellos es frecuente la presencia de nódulos de localización submucosa. Como segunda conclusión, en referencia a la gastroenteritis eosinofílica, es que esta es una enfermedad primaria rara que se distingue por una abundante infiltración eosinofílica, es decir, eosinófilos dentro de la mucosa intestinal y que es característico del estrechamiento nodular e irregular de los pliegues de la porción distal del estómago y proximal del intestino delgado. Como tercera conclusión, tenemos que la diverticulosis del intestino delgado es una patología infrecuente, especialmente en el yeyuno. Se da mucho más en el ilion y en el duodeno. Aquí se observa la presencia de divertículos verdaderos o pueden ser congénitos y que el estudio histopatológico del apéndice cecal no va a presentar signos de inflamación aguda. Luego tenemos que el adenocarcinoma de intestino delgado es una neoplasia que surge por la proliferación de las células epiteliales de la mucosa que recubren el intestino delgado y estas están formadas por células cilíndricas altas que se parecen mucho al epitelio displásico encontrado en los adenomas, que los adenomas son un tipo de tumor benigno. Finalmente, la realización de colonoscopías de alta calidad constituye el rol fundamental del colonoscopista dentro del esfuerzo multidisciplinario para reducir la mortalidad del cáncer colorectal.